Vamos a empezar con la lección, pues. Voy a leer aquí en Segunda de Crónicas 32, del 1 en delante. Segunda de Crónicas 32, del 1 en delante. Después de estas cosas y de esta fidelidad, vino Sennacherib, rey de los asirios, e invadió a Judá y acampó contra las ciudades fortificadas con la intención de conquistarlas. Viendo pues Ezequías la venida de Sennacherib y su intención para combatir a Jerusalén, tuvo consejo con sus príncipes, con sus hombres valientes para cegar las fuentes de agua que estaban fuera de la ciudad, y ellos le apoyaron. Entonces se reunió mucho pueblo y cegaron todas las fuentes y el arroyo que corría a través del territorio, diciendo: ¿por qué han de hallar los reyes de Asiria muchas aguas cuando vengan? Después, con ánimo resuelto, edificó Ezequías todos los muros caídos e hizo alzar las torres y otro muro por fuera, y fortificó además Milo en las ciudades de David. También hizo muchas espadas y escudos, y puso capitanes de guerra sobre el pueblo, y los hizo reunir en la plaza de la puerta de la ciudad, y habló al corazón de ellos, diciendo: esforzados y animados, no tengáis miedo del rey de Asiria, ni de toda la multitud que con él viene, porque más hay con nosotros que con él. Bien, vamos a ver aquí la invasión de Sennacherib, rey de los asirios. Él iba dispuesto a invadir Jerusalén. Ya había invadido algunos pueblos, países, ¿sí? Y aquí le toca el turno al pueblo de Judá. Pero fijémonos bien en el pasaje, en el versículo 1, y no se nos olvide este pasaje porque es importante. Todo es importante, pero al último hablaremos un poquito de este pasaje. Después de estas cosas y de esta fidelidad, vino Sennacherib, rey de los asirios, e invadió a Judá y acampó contra las ciudades fortificadas con la intención de conquistarlas. Después de estas cosas y de esta fidelidad. Bueno, ya el rey Ezequías estaba sabido de la invasión del rey de Asiria. Entonces solo era cuestión de tiempo para que llegara la invasión. Hay que recordar que los asirios eran un pueblo muy grande, demasiado muy grande. No era como los pueblos que a veces tenía guerras el pueblo de Judá o el pueblo de Israel alrededor. Ahí estaban los filisteos, estaban los sirios, y algunos otros pueblos, algunos pequeños, otros poquito más grandes, pero de los asirios era muy grande. Entonces, vamos a ver aquí cuál es la estrategia del pueblo, del rey Ezequías y su ejército para combatir este problema tan grande que se enfrentaba, al cual se enfrentaban en aquellos días. ¿Qué fue lo primero que hizo el rey para proteger al pueblo? Encontramos, por ejemplo, aquí en el versículo 3, 2 y 3, fíjense: viendo pues Ezequías la venida de Sennacherib y su intención de combatir a Jerusalén, tuvo consejo con sus príncipes y con sus hombres valientes. Aquí, hermanos, encontramos algo muy importante y fundamental ante los problemas que enfrenta el pueblo de nuestro Dios. Estamos viendo cómo el rey Ezequías no tomó una decisión por sí solo, tomó una decisión muy sabia. Esta decisión que él toma incluye a aquellos príncipes, incluye a aquellos hombres valientes que tenían la capacidad de, de saber cómo, una estrategia. Entonces dice aquí que tuvo consejo con sus príncipes. Y esto es algo muy importante, hermanos, porque ¿qué pasa, hermanos, cuando en la iglesia hay problemas? ¿Qué pasa, hermanos, cuando el pecado anda acechando a la iglesia o anda acechando a los hermanos? ¿O qué pasa cuando el pecado anda acechando a nuestros hijos en la familia? Bueno, pues la iglesia, hermanos, simplemente, no sé si en todos lugares, en todas las iglesias, haya una junta de varones.
o la iglesia se reúne en conjunto, tanto hombres como mujeres, para resolver problemas o asuntos que tienen que ver con la conquista del enemigo al pueblo de nuestro Dios. En este caso, el rey Ezequías dice que tuvo consejo con sus príncipes y sus hombres valientes para poder él enfrentar este problema. Tuvo una reunión, una junta. El rey invoca una junta para a ver cómo le van a hacer para resolver este problema. El rey, hermanos, está pidiendo consejo, está pidiendo opinión de las personas experimentadas en la materia para poder resolver el problema. A veces, hermanos, me ha tocado estar o conocer hermanos que son predicadores, que ellos son los que resuelven todo, que ellos son los que toman decisiones, aunque sean acertadas o no bien acertadas, aunque sean aceptadas o no bien aceptadas entre la iglesia, toman decisiones. Pero aquí encontramos que el rey Ezequías no lo hizo de esa forma. Él no tomó una decisión propia, sino que él, viendo el peligro al que estaba exponiendo a su pueblo, entonces él invoca una junta de las personas, dice de los príncipes y de los valientes. Yo puedo imaginar que son las personas que sabían y conocían de la materia para poder enfrentar, para poder dar solución a estos problemas. Ustedes se han de recordar, por ejemplo, aquí atrás, allá aquí mismo en Segunda de Crónicas 10:8, el caso del rey eh, Roboam, cuando el pueblo se divide, que el reino del norte allá es Jeroboam el rey, y acá en el reino del sur, en Judá, es Roboam. Dice Segunda de Crónicas 10:8, dice, mas él dejando el consejo que le dieron los ancianos, tomó consejo con los jóvenes que se habían criado con él y que estaban a su servicio. Fíjense bien aquí la ignorancia o el error grave del rey Roboam. El rey Roboam dice que él siguió el consejo de aquellas personas inexpertas, de aquellas personas que no tenían experiencia, de aquellas personas que no tenían sabiduría. Mientras que en el caso que estamos viendo acá en, en Judá, con el rey Ezequías, dice que él tuvo consejo con sus príncipes y con sus valientes. Es importante, hermanos, que cuando el enemigo acecha o quiere conquistar las almas del pueblo de nuestro Dios, es importante que como cristianos se hagan juntas de aquellos hombres más sabios para poder resolver problemas, situaciones que enfrenta el pueblo, que enfrenta la iglesia, para poder estos ser resueltos, sí, para que el problema no se vaya agravando cada vez más. La junta de varones, hermanos, es el consejo donde con sabiduría y conocimiento se consideran a los más sabios para poder resolver todo tipo de problemas o conflictos que suceden, a los cuales a veces el enemigo quiere entrar, quiere hacer daño, quiere invadir la iglesia, quiere invadir a los hermanos con el pecado, con las falsas doctrinas, enseñanzas. Y para esto, hermanos, está el consejo de aquellos más sabios, de aquellos que tienen más conocimiento, de aquellos que saben de la materia para poder resolver todo tipo de problemas. Fíjense bien, vamos a ver allá en Primera de Corintios 6, Primera de Corintios 6, ahí en el versículo 2 al 6. Dice, ¿o no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles, cuanto más las cosas de esta vida? Si pues tenéis juicio sobre cosas de esta vida, ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia, para avergonzaros lo digo, pues que no hay entre vosotros sabio ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio.
y esto ante los incrédulos. Fíjense, dice aquí la escritura, la escritura, hermanos, dice que en la iglesia y en Corinto había problemas, había muchos problemas, pero dice el apóstol Pablo que no hay sabio ni aun uno, que no hay sabio ni aun uno que pueda resolver los problemas. Aquí vemos al enemigo entrando, hermanos, en la iglesia, a través de conflictos, cosas personales. Y el enemigo, hermanos, es lo que quiere, invadir a la iglesia con conflictos, con problemas, para que haya desánimo, para que haya desaliento, para que los hermanos se alejen, se retiren, para que los hermanos se peleen unos contra otros, para que los hermanos no tengan paz, no tengan tranquilidad. Y el apóstol Pablo aquí les dice, bueno, que no hay ni un sabio, ni aun uno que juzgue entre vosotros. Y la verdad, hermanos, es que no lo había. La verdad, hermanos, es que en este problema que enfrentó la iglesia en Corinto, no hubo una junta tal como la que hubo allá en los tiempos del rey Ezequías, en el pueblo de Judá. No, no había, sino que los hermanos se andaban peleando ahí unos con otros, se andaban demandando unos a otros, y no había ningún sabio. ¿Dónde estaban los expertos? ¿Dónde estaban aquellos hombres sabios de conocimiento? Dice el apóstol Pablo, no hay ni un sabio, ni aun uno. Es triste, hermanos, cuando entran los problemas en la iglesia, cuando el enemigo empieza a hacer de las suyas en el pueblo de nuestro Dios, y los hermanos o la iglesia no hace nada por resolver todo este tipo de problemas. Pero vemos allá en el caso del rey Ezequías, bueno, pues él tuvo consejo, hermanos, y él sabiamente no determinó él solo la situación, sino que se, eh, vamos a decir que él buscó ayuda, buscó también consejo para que la responsabilidad, hermanos, no solo recayera principalmente en él, sino que todos aquellos también tenían su responsabilidad en cuanto a la opinión, en cuanto a cómo debían de llevarse las cosas. Volvamos, hermanos, otra vez allá a Segunda de Crónicas. Entonces ya vimos que el primer punto es que tuvieron consejo, hermanos, con los hombres valientes y los hombres más sabios de aquellos tiempos. Dice ahí el versículo 3, tuvo consejo con sus príncipes y con sus hombres valientes para cegar las fuentes de agua que estaban fuera de la ciudad, y ellos le apoyaron. Otro punto muy importante dice aquí que el acuerdo al cual llegaron aquella junta, aquellos sabios, dice que estuvieron de acuerdo en cegar las fuentes de agua que estaban fuera de la ciudad. ¿Cuál era el propósito, hermanos, de cegar las fuentes de agua? Miren, si los asirios tienen agua, esto les va a dar a ellos más vida, esto les va a dar a ellos más tiempo para poder permanecer en el sitio, para poder permanecer en el lugar. Ellos sin agua, hermanos, tienen poco tiempo. Entonces, fue muy sabia la decisión que tomaron allá, esa junta de varones, de personas sabias, esta decisión que tomaron. De, bueno, pues, ¿por qué han de encontrar los reyes de Asiria muchas aguas? Hay que recordar que el agua, hermanos, pues para ellos era vida, para ellos implicaba más tiempo de permanencia alrededor de los muros de Jerusalén. Entonces, hermanos, la estrategia que el pueblo tomó en aquellos días fue muy importante. Vamos a leer unos pasajes, hermanos, allá en Segunda de Reyes 17, 5 al 6. Segunda de Reyes 17, 5 al 6. Dice la escritura, y el rey de Asiria invadió todo el país y sitió a Samaria y estuvo sobre ella 3 años.
Aquí vemos, hermanos, cómo ya el pueblo del norte, el país del norte de Israel, ya ha caído, ya fue invadido, ya se los llevaron cautivos. Dice la escritura que el rey de Asiria invadió todo el país y sitió Samaria y estuvo ahí 3 años. Imagínense, estuvo ahí 3 años. ¿Qué hubiese pasado, hermanos, si el consejo del rey Ezequías no toma la decisión, hermanos, de cegar las fuentes de aguas? Pues simplemente, como les comentaba, esto les da a ellos más tiempo, esto les da a ellos más vida. Y no era conveniente, hermanos, que ellos tuvieran ese tiempo. A veces, hermanos, este, esa acción, hermanos, que tomó el rey Ezequías y su consejo, es no darle armas al enemigo, para que el enemigo nos destruya, para que el enemigo nos combata. Fíjense lo que dice allá 2 Corintios 2:11. 2 Corintios 2:11. Dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. La idea, hermanos, es que el enemigo no gane ventaja sobre nosotros. La idea es que el enemigo, no tenga armas con las cuales combatirnos. La idea es que el enemigo no tenga los argumentos para poder derrotarnos. Pero, hermanos, ¿qué hubiese pasado si el rey Ezequías y su consejo le dan las armas necesarias y no cegan las fuentes de agua? Era un arma muy peligrosa en contra de ellos. A veces, hermanos, como mencionábamos, nosotros ahorita, hace un ratito, a veces problemas, hermanos, que influyen en la iglesia, los hermanos, no sé, ya sea de carácter personal, doctrinal, inmoral, qué sé yo, problemas que pueden surgir dentro de la iglesia. A veces, los cristianos o la misma iglesia puede dar armas al enemigo para que éste le destruya, para que lo conquiste. Y el apóstol Pablo dice aquí, para que Satanás, hermanos, no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. El enemigo, hermanos, quiere entrar a la iglesia. El enemigo usa sus artimañas. El enemigo usa a los miembros de la iglesia. A veces, hermanos, a los que están dentro de la iglesia. Fíjense, vamos a leer un pasaje allá en Hechos 20, 29 y 30. Hechos 20, 29 y 30. Dice la escritura ahí en el libro de los Hechos, dice, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Fíjense la importancia de este pasaje. Este, Vemos aquí que había, yo no sé cómo llamarlo, si está bien el término que voy a usar, pero vamos a decir enemigos encubiertos dentro de la iglesia. Como que estaban esperando que el apóstol Pablo se fuera para ellos hacer de las suyas y para dejar entrar a otros. Y aquí vemos, hermanos, al enemigo dentro de haciendo ya o esperando hacer daño cuando el apóstol Pablo se fue. Entonces, a veces quizá los cristianos con nuestras creencias equivocadas, somos esa arma, ¿sí? Que a veces influye mucho en la conquista de algunos hermanos o de la misma iglesia. Y aquí vemos como que algunos hermanos ya estaban esperando que el apóstol Pablo se fuera de ahí para ellos poder entrar y poder hacer de las suyas. Entonces, el enemigo, hermanos,
debe estar fuera. El enemigo, hermanos, no debe de estar dentro. Al enemigo, hermanos, no se le debe dejar entrar. El enemigo, hermanos, siempre debe de estar fuera. Así como dice la escritura ya en primera de Pedro 5:8, dice que el diablo anda como león rugiente buscando alrededor, hermanos, a quién devorar, pero anda alrededor, no está adentro, ¿sí? Y era lo que estaba pasando allá en el reino del rey Ezequías. El enemigo, hermanos, estaba alrededor. El enemigo aún no les había conquistado. El enemigo aún no había entrado. Y eso es algo importante. El enemigo estaba fuera. Y mientras el enemigo esté fuera, hermanos, entonces eh, la iglesia, el pueblo de nuestro Dios, siempre va a tener paz y tranquilidad. Pero cuando el enemigo, hermanos, esté adentro o haya infiltrados ahí adentro, hermanos, eso es algo muy peligroso. Eso es algo muy peligroso. Entonces, hermanos, no le demos armas al enemigo. No le demos armas al enemigo. El agua representaba un arma muy poderosa para el enemigo. El rey Ezequías y su consejo no estuvieron dispuestos a dársela a su enemigo. Por eso debemos de ver, hermanos, y entender que el enemigo siempre debe estar fuera y no dentro. Volvamos otra vez, hermanos, allá a Segunda de Crónicas 32. Bueno, ya vimos que el segundo punto, acuerdo al cual llegaron, es que cegaron las fuentes de agua. No le dieron las armas necesarias para que él los combatiera o los derrotara o los invadiera. Dice allá en Segunda de Crónicas 32, en el versículo 5, dice, después con ánimo resuelto edificó Ezequías todos los muros caídos e hizo alzar las torres y otro muro por fuera. Fortificó además Milo en la ciudad de David y también hizo muchas espadas y escudos. Fíjense lo importante de esto, dice que edificó muros. Había algunos muros caídos, los cuales reconstruyó, dice, e hizo otro muro aparte de eso. Entonces, este, esta fue una muy buena decisión que ellos tomaron, ya que ustedes recuerdan que eh, los que conocen, ¿verdad? Imagino que en su mayoría todos sabemos que los pueblos o naciones, las ciudades, perdón, en aquellos tiempos, en su mayoría eran ciudades fortificadas con un muro alrededor. Esto era porque en aquellos tiempos eran tiempos de conquista, de invasiones, y era la forma en cómo los pueblos o las ciudades se protegían para no poder dejar entrar al enemigo. Entonces dice la escritura que aquí Ezequías mandó edificar los muros caídos y otro muro aparte alrededor. Bueno, estos muros, hermanos, daban también más confianza al pueblo, más confianza al rey, porque se trataba, hermanos, de salvaguardar su familia, el pueblo, todas aquellas personas que le eran fieles a nuestro Dios. El enemigo, hermanos, la idea era que el enemigo no pudiera conquistarlos. Ahora, si volvemos por favor allá en Segunda de Reyes 17:5, pasaje que leíamos ahorita. Segunda de Reyes 17:5 dice, y el rey de Asiria invadió todo el país y sitió a Samaria y estuvo sobre ella por 3 años. Y al final de cuentas, pues ahí cayeron. Entonces, eh, el sitio, hermanos, pues consistía en estar alrededor de los muros tanto tiempo como fuera posible hasta que ellos se rindieran. Dice la escritura que acá en Samaria estuvo alrededor de 3 años, así como sucedió también en Jerusalén allá en el año 70. El general Tito también
cuando la destrucción de Jerusalén, ¿se acuerdan allá que el Señor Jesucristo les dice a los discípulos que no iba a quedar piedra sobre piedra que no fuera destruida? También ahí, no pudo el pueblo ya, con la invasión, así como los de Samaria tampoco pudieron con la invasión, y se lo llevaron cautivos. Entonces, en tiempos del rey Ezequías, hermanos, no pudieron entrar, ya que fueron muy precavidos. El enemigo acechó, como dice primera de Pedro 5:8, acechó como león rugiente buscando a quien devorar, pero no devoró nada, no se llevó nada. Entonces, esta fue otra de las estrategias o puntos importantes que en decisión con aquellos hombres valientes y sabios tomó el rey Ezequías. Dice también ahí, en Segunda de Crónicas 32:5, otra vez volvamos ahí. Dice, después con ánimo resuelto edificó todos los muros caídos e hizo alzar las torres. Y este es otro punto, hermanos, también fundamental e importante. Dice, e hizo alzar las torres. ¿Cuál era el propósito de las torres más altas? Como que ya estaban construidas a cierto nivel, pero dice que las hizo alzar. Yo tengo la idea de que las levantó más para tener una mejor visión, para que cuando el enemigo viniera, ellos estar preparados. Y entre más alta esté la torre o las torres, ¿sí? Mejor visión iban a tener. Como que las torres quizá no estaban lo suficientemente grandes o altas para poder tener una mejor visión. Y esto es fundamental, hermanos. Esto es fundamental e importante para el pueblo de nuestro Dios, ya que ahí era donde se encontraban aquellos que estaban vigilando, aquellos guardas, aquellos que estaban observando, ¿sí? Para cuando el enemigo se acercara. Dice Abdías 1:3, refiriéndose a el reino de Edom, allá los descendientes de Esaú, dice, la soberbia de tu corazón te ha engañado. Tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, que dices en tu corazón, ¿quién me derribará? Si te remontares como águila, y aunque entre las estrellas pusieres tu nido, de ahí te derribaré, dice Jehová. Fíjense, todos conocemos quizá un poco de la historia de los edomitas. Ellos vivían allá en las montañas, en los cerros, y la soberbia de ellos o la jactancia de ellos era que como estaban en un lugar muy alto, ellos no podían ser derrotados. Ellos era muy complicado o muy difícil que otro pueblo pudiera hacerles daño. Pero no así con Jehová nuestro Dios. Entonces, ¿cuál es el punto que quiero recalcar aquí? Que ¿por qué no era derrotado el pueblo de Edom? Bueno, porque ellos alcanzaban a observar al enemigo cuando él venía, ya que ellos están en una parte muy alta. Y ese es el propósito, hermanos, de levantar esas torres que tomaron el acuerdo ahí, Ezequías y aquellos hombres sabios, aquellos príncipes. Pero aquí en este pasaje de Abdías, habla de la soberbia de Edom, pero dice, bueno, si los pueblos no pudieron contra ti, dice, yo sí voy a poder, le está diciendo Dios. Dice, si te remontaras como águila, aunque entre las estrellas pusieres tu nido, de ahí te derribaré, dice Jehová. Fijémonos bien aquí contra Dios, hermanos, no se puede. Quizá ellos pudieron haber tenido muchas victorias contra otros pueblos, contra otros ejércitos, pero contra Jehová Dios no se podía. Y lo que estaba tratando el rey Ezequías allá pues era librar esa batalla o que no fueran pues conquistados por
los asirios en aquellos tiempos. En el sentido espiritual, hermanos, nosotros como cristianos también debemos de tener una mejor visión espiritual. Vamos a leer allá en Segunda de Pedro 1:5 al 10. Segunda de Pedro, hermanos, 1:5 al 10. Dice, vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, al afecto fraternal amor. Pero si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego habiendo olvidado la purificación de los antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad estar firmes, haced firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas, fíjense bien, dice, no caeréis jamás. ¿Cómo está, hermanos, nuestra visión espiritual? Estas virtudes, hermanos, de las cuales habla aquí el apóstol Pablo, nos dan mejor visión espiritual. No nos dejan ciegos o miopes en cuanto a la visión espiritual que cada uno de nosotros debe de tener. Si no tenemos, hermanos, nosotros estas cualidades o estas virtudes que menciona aquí el apóstol Pedro, entonces simple y sencillamente nuestras torres, hermanos, están muy bajas y no alcanzamos a detectar al enemigo. Por eso, hermanos, es importante lo que el apóstol Pedro dice en cuanto a estas virtudes o cualidades que debe de tener el cristiano que le dan una mejor visión, una mejor vista espiritual. Así es, para que alcance a identificar al enemigo. Dice allá en Efesios 1:18, Efesios 1:18, dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza, aquel que os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Con estas cualidades y virtudes mencionadas allá por el apóstol Pablo, hermanos, pues es obvio que se tiene mejor entendimiento, mejor claridad, ¿sí? En cuanto a nuestra visión. A veces, hermanos, quizá no detectamos la venida del enemigo. A veces por eso los problemas invaden personalmente a los cristianos o los problemas pueden invadir también a la misma iglesia, porque a veces no se tiene la visión necesaria o suficiente o las cualidades eh, suficientes para poder resolver todo tipo de problemas. Y es necesario que nosotros tengamos una mejor visión espiritual para poder combatir al enemigo, para que el enemigo no se aproxime o no se acerque a nuestras vidas. Fíjense, las cualidades o virtudes de las cuales habla el apóstol Pablo hablan acerca de una diligencia, acerca de una fe, un conocimiento, un dominio propio, una paciencia, la piedad, el afecto fraternal, el amor. Son cosas o cualidades, hermanos, que deben de estar ahí siempre. Cuando estas cosas no se hacen presentes en la vida de los cristianos, pues entonces simplemente los problemas nos van a invadir, o los problemas van a invadir a la misma iglesia. Y es importante, hermanos, tener pues cómo están nuestras torres, cómo están nuestras torres, cómo están nuestros muros, espiritualmente hablando. Si hay muros caídos, hermanos, en nuestras vidas, tenemos que reconstruirlos. Le estamos dando armas al enemigo, hermanos, para que él nos combata, para que él nos destruya, quizá a través de nuestro carácter,
quizá a través de problemas nunca resueltos. Son armas, hermanos, que el enemigo usa en nuestra contra para poder este, conquistarnos, para poder llevarnos cautivos. Volvamos, hermanos, allá a Segunda de Crónicas 32. Ahí en el versículo 6 al 8. Dice, y puso capitanes de guerra sobre el pueblo y los hizo reunir en la plaza de la puerta de la ciudad y habló al corazón de ellos diciendo, esforzaos y animaos, no temáis, ni tengáis miedo del rey de Asiria, ni de toda la multitud que con él viene, porque más hay con nosotros que con él. Con él está el brazo de carne, mas con nosotros está Jehová nuestro Dios para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Y el pueblo tuvo confianza en las palabras de Ezequías, rey de Judá. Hay una cosa fundamental aquí, hermanos. En medio de los problemas y conflictos que estaba pasando el reino de Judá en aquellos días, era necesario que el rey, hermanos, les hablara palabras de aliento, palabras de motivación, ya que el pueblo estaba afligido por el problema que tenían frente a ellos. Entonces, hay algo importante aquí porque dice ahí, y habló al corazón de ellos. A veces, hermanos, cuando hay problemas en la iglesia o en los hermanos, en lo individual, es necesario aquellos hombres sabios que hablen al corazón de los hermanos afligidos, de los hermanos que tienen problemas, para, para poder consolarles, para poder animarles, para poder mitigar un poquito eh, las aflicciones que ellos están sufriendo, que ellos están pasando. Y cuando hablamos aquí del rey Ezequías, bueno, es que el rey simplemente los ve preocupados, el rey los ve temerosos, los ve afligidos, como yo puedo imaginar que los ve como que no tienen esperanza, como que ellos ven que no tienen esperanza por todo lo que ha hecho, por todo lo que ha conquistado el rey de los asirios. Entonces llega el punto en el cual dice, pues les habló al corazón. Dice, con él está el brazo de carne, mas con nosotros está Jehová, nuestro Dios, para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Y el pueblo tuvo confianza en las palabras del rey de Judá. Entonces, hermanos, vemos aquí que transmitir confianza, fe, ánimo a los hermanos es de esos hombres sabios, es de esos hombres con conocimiento y sabiduría para que el pueblo o aquellos que estén desanimados o afligidos por diversas causas recobren ánimo y no se dejen vencer, derrotar por el enemigo. Esto fue algo fundamental e importante que hizo el rey Ezequías. El pueblo requería, necesitaba que el rey pues les hablara al corazón y les diera confianza en mantenerse firmes y con fe en medio de esos momentos críticos que ellos están pasando. Entonces, más adelante, hermanos, vamos a leer, por favor, acá ya para concluir. No lo vamos a leer todo, pero vamos a leer aquí en Segunda de Crónicas 32, 17 en delante. Dice, además de esto, escribió cartas en que blasfemaba contra Jehová. Esto es el rey de Asiria. Además de esto, escribió cartas en que blasfemaba contra Jehová, el Dios de Israel, y hablaba contra él diciendo, como los dioses de las naciones, de los países no pudieron librar a su pueblo de mis manos, tampoco el Dios de Ezequías librará al suyo de mis manos. Y clamaron a gran voz en judaico al pueblo de Jerusalén que estaba sobre los muros para espantarles. Era una estrategia que tenía el rey de los asirios para que Judá se entregara, pero no pudo. Para espantarles, dice, y atemorizarles a fin de poder tomar la ciudad. Y hablaron contra el Dios de Jerusalén
como contra los dioses de los pueblos de la tierra, que son obra de manos. Pusieron en la misma condición al Dios verdadero con aquellos dioses que son obras de manos, fíjense bien. Mas el rey Ezequías y el profeta Isaías, hijo de Amós, oraron por esto y clamaron al cielo. Y Jehová envió un ángel, el cual destruyó a todo valiente y esforzado y a los jefes y capitanes en el campamento del rey de Asiria. Este se volvió por tanto avergonzado a su tierra y entrando en el templo de su Dios, ahí lo mataron a espada sus propios hijos. Así salvó Jehová a Ezequías y a los moradores de Jerusalén de las manos de Sennacherib, rey de Asiria, y de las manos de todos, y les dio reposo por todos lados. Entonces, vemos aquí, hermanos, que este, eh, el rey de los asirios no pudo conquistar al pueblo de Judá. El pueblo de Judá hizo todo lo posible, lo que estuvo en sus manos ellos no fueron, para que ellos no fueran derrotados. Hizo todo lo posiblemente físico para que ellos no fueran derrotados. Pero yo me pregunto, hermanos, ¿qué hubiese pasado si el pueblo este, no hubiera estado preparado con las aguas que cegaron, con el muro y con las torres mal levantadas? Hay algo muy importante, hermanos, que menciona aquí la escritura. Dice Segunda de Crónicas 32:1, después de después de estas cosas y de esta fidelidad, aquí es donde se encuentra la clave de todo. El pueblo de Judá en aquellos días, en aquellos tiempos, hermanos, era fiel a Dios. Era fiel a Dios. Y eso era muy importante, o lo más importante, ya que la fidelidad a Dios nos da la protección en todas las cosas habidas y por haber. Fíjense, no sé si ustedes recuerdan allá, vamos a leer Segunda de Crónicas 11:17. Aquí mismo, Segunda de Crónicas 11:17, dice, así fortalecieron el reino de Judá y confirmaron a Roboam, hijo de Salomón, por 3 años, porque 3 años anduvieron en el camino de David y de Salomón. Vemos aquí que cuando el reino se divide, hermanos, el reino de Judá dice que 3 años solo está, vamos a decir, firme, fiel a nuestro Dios. Y en esos 3 años, hermanos, el enemigo no pudo hacerles nada, no pudo combatirles. Pero ¿qué pasó después de esos 3 años? Fíjense bien lo que dice allá en el capítulo 12, aquí mismo, Segunda Crónicas 12, desde el 5 en adelante. Entonces vino el profeta Semaías a Roboam y a los príncipes de Judá que estaban reunidos en Jerusalén por causa de Sisac y les dijo, así ha dicho Jehová, vosotros me habéis dejado, yo también os he dejado en manos de Sisac. Y los príncipes de Israel y el rey se humillaron y dijeron, justo es Jehová. Fíjense bien la, la, la reflexión de esta enseñanza. Dice la escritura que Roboam y el pueblo de Judá anduvieron fieles por 3 años. Después de eso, fueron infieles. Y va el profeta y les dice, es que ustedes dejaron a Jehová nuestro Dios. Por eso Él también los ha dejado. Y ellos entendieron algo muy importante, porque dijeron, justo es Jehová. Ya después, enseguida dice que se humillaron. Entonces, en el caso del rey, en el caso del rey Ezequías y su pueblo, yo creo que la protección más importante y fundamental era la fidelidad de ellos. Los muros, las torres, cegar las aguas,
Era importante, sí, sí era importante. Todos los pueblos se protegían de una forma o de otra. Era lo que humanamente se puede hacer, todo lo posible, humanamente hablando. Pero la protección más importante de nuestro Dios viene cuando su pueblo es fiel, cuando su pueblo está firme, cuando su pueblo no pierde la fe. Cuando el cristiano, hermanos, pierde la fe, se le vienen todos los problemas encima. Así es. Cuando el cristiano no está al lado de nuestro Dios, va a ser afligido y va a sufrir más. Sí, porque no tiene a Dios de su parte y todas las batallas, hermanos, las va a perder o las está perdiendo. Pero al lado de nuestro Dios, hermanos, está la protección y podemos ganar todas, cualquier tipo de batallas. ¿Sí? Entonces, eh, la fidelidad, hermanos, a nuestro Dios es lo más fundamental. ¿Sí? Porque, ¿qué hubiese pasado si el pueblo no hubiera estado preparado físicamente con los muros y con todo eso, pero hubiese permanecido fiel? Yo creo, hermanos, que Dios de una forma o de otra les hubiera salvado a causa de su fidelidad, ya que de eso se trataba, hermanos, en aquellos tiempos, ¿sí? De la fidelidad del pueblo para no ser invadidos. Gracias, hermanos, por su atención. Espero esta lección haya sido de reflexión para todos los que están en esta plataforma. Dios los bendiga.